pero muy buenas noches y qué gusto encontrarnos como cada lunes y jueves aquí en Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer para disfrutar de este programa Gotas de Bienestar Radio a través de este canal de Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por disfrutar de este espacio de bienestar y de plenitud que construimos aquí en Radio Líder Online para ti. Qué gusto encontrarnos nuevamente. Yo soy Jennifer Espinosa. Bienvenido, bienvenida a tu programa de bienestar y al momento de la semana en el cual te regalas un ratico para ti, para comprender, para desarrollar y para aprender muchas más habilidades que te van a permitir estar más tranquila, más tranquilo, más equilibrado y con más entendimiento de cómo puedes mejorar tu proceso para sentirte más tranquilo, más equilibrado, mejor en resumidas cuentas. Estos Gotas de Bienestar y ya comenzamos. Ustedes saben que atrás de las cámaras hay un grupo de gente trabajando para que cada día podamos hacerlo mejor. Desde la Dirección General de la estación nos acompaña Joana Cárcamo. En la producción general de este espacio, Royman Ávila, y como siempre acompañándote, trayéndote información que puedes disfrutar y que puedes aprender, Jennifer Espinosa, tu coach de bienestar. Hoy vamos a estar hablando del cambio y cómo el cambio nos ayuda a producir, a generar, a mantener el bienestar o cómo nos puede ayudar a que eso sea un poco más complicado y más difícil de mantener en el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Quantum Académico que nos acompañan y gracias a ellos estamos aquí con ustedes compartiendo este espacio. Quantum Académico con su nueva licenciatura en liderazgo y coaching transformacional. Ya tú sabes que las inscripciones para el próximo ciclo arrancan ahorita en marzo, ya están disponibles, aprovecha porque en este momento ya tienen el 50% de descuento. Así que si quieres hacer del coaching tu profesión, pues Quantum Académico es la oferta que tienes en este momento y que puedes aprovechar. Quantum Académico es una excelente oportunidad. Aprovecha para hacer del coaching, que es tu pasión, una profesión establecida. Gracias a nuestros amigos de Quantum Académico. Bienvenido, Edwin Carreras. Gracias por acompañarnos como siempre y por ser un fiel oyente de este programa. Y bienvenidos a todos los amigos que nos acompañan desde distintas partes del mundo. Gracias por su espacio, gracias por su tiempo, pero sobre todo gracias por sumar un poquito de luz a este mundo que tanta falta hace en momentos como este. Bueno, y como les decía, vamos a estar conversando hoy sobre el cambio y cómo el cambio nos puede ayudar a mantenernos en bienestar y cómo si nosotros nos permitimos estos espacios para explorar cosas, para descubrir habilidades, pues podemos estar en una vida un poco más estable y con mayor bienestar. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y lo primero que les quiero compartir es que ciertamente tenemos distintos tipos de personas que se enfrentan al cambio de maneras diferentes también. Algunos de nosotros sentimos temor. ¿Qué pasa si las cosas cambian? Si algo funciona diferente a lo que yo conozco, ¿será que sí soy capaz de enfrentar eso? ¿Será que sí soy capaz de superar los retos que implica el cambio? Esa es una de las formas en las que podemos asumir estos procesos que además sabemos, el cambio es lo único que no cambia en el mundo y que no cambia en nuestra vida. Siempre hay algo que está cambiando, tal vez un poco más lento, tal vez un poco más rápido, pero siempre está allí. Cosas como, por ejemplo, las relaciones entre las personas, la forma en la que nosotros nos comunicamos, siempre estamos cambiando. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, estamos creciendo y estamos modificando también de maneras pequeñas, pero están allí todo el tiempo estos procesos porque además estamos aprendiendo y estamos desarrollando habilidades. ¿Qué pasa con el cambio? Cuando nos enfrentamos a una decisión donde tenemos que escoger, porque eso es lo que implica una decisión, que tengo varias alternativas y tengo que seleccionar una de ellas y eso genera un movimiento en nuestra vida. Cambiamos de empleo, cambiamos de pareja, tomamos la decisión de poner, por ejemplo, una queja o de afrontar una nueva situación o, por ejemplo, también tomamos la decisión de en algún momento quedarnos callados y no decir algo que quisiéramos decir. Todo eso, todas esas pequeñas y grandes decisiones que tomas en tu día a día te ayudan o te alejan al momento en que tú generas o no un cambio con ellas. Y con esto no quiero decir que siempre el cambio es positivo. A veces el cambio puede ser negativo en cuanto a que nos trae unas consecuencias inmediatas o cercanas que no queremos. Pero ojo, que todas las cosas que van sucediendo y las situaciones que se nos van planteando en la vida nos pueden permitir a la larga un crecimiento. Y desde ese punto de vista, siempre y cuando nos permitamos el espacio de aprender y de evolucionar, el cambio nos va a traer una oportunidad para crecer, para desarrollarnos y por eso
consideramos que el cambio es algo positivo, que nos puede ayudar. De repente tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene de positivo, por ejemplo, haberme quedado sin empleo? Dependiendo de cómo tú asumas esa circunstancia, puede ser la oportunidad para que explores un nuevo camino profesional o un oficio o un proyecto con el que no te habías comprometido antes, tal vez por falta de tiempo o por miedo. Y puede ser que ahora tengas la oportunidad, la posibilidad de trabajar en ese proyecto que tú no habías considerado. Hoy vamos a hablar en cuanto al cambio de cuatro como grandes dimensiones, cuatro grandes aspectos, porque la verdad es que del cambio podemos hablar muchísimo, desde el punto de vista personal, psicológico, emocional, incluso desde el punto de vista económico, del punto de vista de toma de decisiones, pero nos vamos a enfocar en cuatro grandes aspectos para que podamos sacarle como mayor provecho a este tema. Entonces, lo primero es que vamos a hablar del aspecto emocional. Una de las cosas que sucede cuando estamos enfrentando el cambio es que, como efectivamente les decía al principio, podemos sentir miedo, pero también podríamos sentir expectativa, ansias, incluso un poquito de inquietud en cuanto a qué va a pasar, tener esta expectativa positiva. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros decidimos, y por eso les tocaba el punto hace un momento, y traemos ese cambio a nuestra vida, cuando no es algo que no sucede, sino que nosotros de manera consciente, de manera voluntaria, buscamos, creamos, promovemos en nuestra vida. Por ejemplo, no sé, quiero mejorar la relación con mi hijo, que es adolescente y entonces, bueno, me cuesta comunicarme con él. Entonces, tengo que buscar estrategias para poder conversar con él. Ah, bueno, déjame empezar por de repente escuchar la música que él escucha. Un poco para saber de qué van las letras, quiénes son los cantantes que están de moda, qué tipo de información es la que él está consumiendo. Déjame enterarme un poco de qué temas él está conversando con sus amigos o cuáles son las situaciones que en este momento le llaman la atención o incluso le preocupan, tanto desde el punto de vista positivo como incluso desde el punto de vista negativo, y también lo que tiene que ver con él como persona y con él como individuo en el mundo. Por ejemplo, ahorita está muy de moda el tema ambientalista, el tema de ser vegano, el tema incluso de definir el tema del género. Entonces, cuando tengo esos elementos y me empiezo como adulto a incorporar a esos temas, y empezar a escuchar y entender un poco el punto de vista, también yo estoy cambiando. También yo estoy asumiendo una nueva posición, me estoy tal vez enterando algunos puntos de vista, pero además estoy modificando la forma como yo estoy percibiendo esa situación y eso me puede ayudar a tener una mejor relación con mi hijo porque entiendo un poco más cuáles son sus intereses, cuáles son sus puntos de vista. Sin duda, cuando nosotros promovemos ese tipo de situaciones, es decir, cuando nosotros decidimos hacer un cambio, nos es mucho más fácil desde el punto de vista emocional, porque aunque requiera esfuerzo, como el caso que les decía con un adolescente, aunque requiera que nosotros utilicemos todas nuestras herramientas, al ser una decisión y al tener la opción, la posibilidad de escoger, entonces nos sentimos como más llamados y más cercanos a ese proceso de cambio. ¿Qué pasa con esos cambios que suceden, que no dependen de nosotros y que nos toman por sorpresa? Ahí empieza un proceso interno de pensamiento que nos hace sopesar la situación y puede que producto de ese proceso de pensamiento nosotros evaluemos, oye, ¿soy capaz o no soy capaz de afrontar esto que me está pasando? O esta circunstancia que no tenía prevista, ¿ok? Y que ahora la tengo que afrontar. Ahora tengo que ver cómo la voy a resolver. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos presente la dimensión emocional del cambio? Porque dependiendo de esas emociones, nosotros nos vamos a sentir más confiados, más capaces e incluso podemos llegar a ser más efectivos en el manejo de ese proceso de cambio. Y cuando hablamos de ser efectivos nos referimos a que podamos sacar un buen provecho, un buen partido o algo positivo de ese proceso de cambio, independientemente de que para nosotros represente una sorpresa o que sea algo que ya teníamos planificado, algo que ya teníamos previsto. ¿Qué es importante aquí? Que dentro de ese proceso de cambio tú te tomes un momento para que analices qué está pasando, cómo puede afectarte y cómo puede afectar a tu entorno. Hacer ese proceso de análisis te va a permitir, primero, revisar un poco la situación, ver los distintos puntos de vista que te pueden nutrir tu propia manera de entender este proceso y después de eso te puede permitir generar una estrategia que te va a ayudar a que tú te organices, tú definas cómo quiero manejar yo esta situación. ¿Voy a esperar o no voy a esperar?
voy a actuar, me voy a informar primero qué es lo que voy a hacer frente a esta circunstancia. Por ejemplo, no sé, me divorcio. Ok, no esperaba esta circunstancia, tal vez yo quería continuar con la relación, pero bueno, no se puede. Y resulta que producto de esa decisión que tal vez sea tu pareja quien la esté tomando y a ti te esté tomando por sorpresa, pues tienes que tomar una serie de acciones. Por supuesto, cuando hablamos también de la dimensión emocional del cambio, hay un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque está cambiando mi circunstancia. Yo venía dentro de un marco de referencia y de repente ese marco de referencia cambia o desaparece. Eso pasa también cuando, por ejemplo, cambiamos de empleo, eso pasa también cuando, por ejemplo, nos mudamos a otro lugar. Hay una sensación de pérdida. Y es cierto que eso nos afecta, es cierto que eso nos hace sentir tal vez tristes o que algo nos falta. Pero precisamente ahí es donde viene tu inteligencia emocional, tu capacidad de entender y reconocer tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos frente a eso que está pasando. Hola, buenas noches, Magdalena Valero. Qué rico que estés por aquí con nosotros. Bienvenida al programa. ¿Qué sucede? Que en la medida en que tú vas identificando estos elementos, te es más fácil manejar. Si tú estás solamente con la emoción y no la logras entender, no la logras manejar, pues obviamente va a ser más difícil que puedas desarrollar algún tipo de estrategia para poder resolver esa situación de cambio, independientemente de que para ti sea un cambio programado o sea algo que simplemente sucede. Te pongo este ejemplo. Muchos de los migrantes, cuando tomamos en algún momento la decisión de cambiar de país, por las razones que sea, sabemos que tenemos que ir a otro lugar y que hay una cultura diferente, unas costumbres distintas, palabras diferentes, incluso idiomas distintos, clima, todo eso tú lo puedes analizar. Pero hay una cosa que con frecuencia a los migrantes nos afecta y es ese proceso emocional de separarnos del lugar donde estábamos y entonces incorporarnos a la sociedad, a la cultura, al lugar donde nosotros vivimos. ¿Qué sucede con eso? Que en la medida en que tú entiendes la emoción, te das cuenta, oye, si es que estoy triste porque, por ejemplo, una de las cosas que les cuento aquí que ha pasado con mi esposo, él extraña mucho el queso venezolano, que aquí en Colombia no se consigue tan fácilmente y que aunque se consigue alguna cosa parecida, alguna variedad similar, pues no es igual el sabor. Y se entiende porque obviamente habrán otros procesos de producción, aquí la tierra produce un sabor diferente, obviamente las vacas que se alimentan de pasto y todo eso, pues va a generar también unos sabores distintos en esa leche que se produce. Y por supuesto también todos los procesos de elaboración del queso pues no serán exactamente iguales. Todo eso afecta. Al final, ¿para qué me sirve saber eso? Para entender que mi expectativa tiene que responder a lo que realmente es posible y factible. Si yo empiezo a unir los puntos y digo, oye, es que extraño, por ejemplo, el tipo de comida que yo consumía, extraño que no consigo, no sé, queso guayanés, que es un típico queso venezolano muy suave, que por ejemplo aquí en Colombia no se conoce. Que de repente extraño hablar con mis amigos o ir por el lugar que yo conozco y reconocer las calles y saber moverme en ese entorno. Eso, por ejemplo, lo extraño. Cuando nosotros manejamos el cambio y no identificamos todo eso, ¿qué pasa? Que la emoción nos abruma, que nos sentimos inquietos, preocupados, incluso desvalidos. ¿Por qué? Porque nos hallamos en un entorno en el cual no sabemos manejarnos del todo. ¿Qué está pasando allí? Que aunque ese cambio fue planificado, fue una decisión que tú tomaste, fue algo que tú organizaste, lo hiciste paulatinamente, porque si bien ciertamente viajaste un día determinado y eso te tomó un tiempo ese viaje, es decir, hubo un momento en el que se concretó la decisión del cambio, ciertamente es algo que tú venías pensando hace tiempo y tuviste una cierta preparación para eso. Así sea de un mes reuniendo el dinero, por ejemplo, para poder viajar, pero tuviste algún tipo de preparación. ¿Qué pasa cuando ya estás inmerso en la situación y no evalúas, no incorporas el proceso de las emociones? Que entonces se te sale de las manos, que entonces te cuesta mucho adaptarte, que entonces te sientes, como te decía, inseguro tal vez en esta circunstancia, o que a lo mejor incluso te sientes indeciso para poder preguntar algo, que te cuesta mucho más adaptarte, y todo eso hace que ese proceso de cambio sea mucho más difícil. Entonces aquí viene el primer tip de la noche que tú sabes que siempre me gusta orientarte y decirte qué podemos hacer con eso. Cuando te enfrentes a una situación de cambio, reconoce las emociones asociadas a eso.
Es decir, déjame pensar qué tenía yo antes, qué tengo ahora, cómo me sentía antes y cómo me siento ahora. Identifica qué cosas o circunstancias o personas o situaciones extrañas. Verifica si estás en un proceso de duelo y ya tú sabes, porque lo hemos conversado aquí en el programa antes, que tú puedes sentir duelo de repente por, no sé, extrañar una persona o una situación o incluso por el clima. Yo te comparto, cuando estuve viviendo un tiempo en Bogotá, una de las cosas que más me afectó fue justamente esa, el clima. Bogotá es una ciudad mucho más fría que Caracas. En Caracas tenemos un promedio de entre 26 y 28 grados centígrados casi todo el año. Obviamente hay momentos de mayor y menor temperatura, pero más o menos está por ahí. Bogotá puede estar entre los 13, los 12, los 14, cuando hace calor está en 17 y cuando hace frío en la madrugada puede estar en 5, en 3. Entonces, si te das cuenta, la diferencia de temperatura es muy fuerte. ¿Qué es importante aquí? Que en la medida en que tú lo entiendes y te das cuenta que eso te está afectando, puedes tener un poquito más de tolerancia a tu propio proceso de adaptación. Y no me quiero adelantar porque más adelante vamos a hablar de cuáles son las habilidades que necesitamos desarrollar para manejar el cambio. Pero una de ellas es la tolerancia. ¿La tolerancia a qué? A la ambigüedad, la tolerancia a no saber, al desconocimiento. Entonces, lo primero para poder manejar el cambio y que te ayude a mantenerte en bienestar es reconocer cómo te está afectando emocionalmente eso. Puede que tú, tal vez si eres hombre, no sientas que te está afectando tanto o no lo puedas reconocer, pero lo cierto es que sí, a todos nos afecta en mayor o menor medida. Y la diferencia entre cómo lo podemos manejar es lo que nos puede hacer más o menos exitosos manejando ese proceso. Porque al final, ya te lo dije desde el principio, el cambio es lo único que es constante, que todo el tiempo está sucediendo. Que tú lo notes más o lo notes menos, tiene que ver con cuán importante para ti es esa circunstancia, pero no quiere decir que no está pasando. Siempre está pasando. Aquí recuerdo una frase de una familiar mía que la quiero muchísimo, que además le mando saludos porque creo que nos está viendo desde Caracas. Eh, Ella me decía, Magali me decía siempre que las personas somos cambiantes, que no todos los días amanecemos del mismo ánimo o con la misma emoción o con la misma expectativa. Nada más eso hace que ya nosotros tengamos una manera distinta de comunicarnos cada día. Entonces, el cambio es lo único que se mantiene constante. ¿Cómo te está afectando? ¿Cómo te estás sintiendo? Esa es la primera parte, para que tú lo puedas manejar y sea una herramienta de bienestar para ti. Como no lo puedo controlar, como no puedo decir, no voy a cambiar nunca más este aspecto de mi vida, ¿sí? Entonces, necesito desarrollar habilidades emocionales para poderlo manejar y para sentirme bien, pase o no pase, ¿sí? Así me voy a sentir mucho más capaz de manejarlo, pero además voy a sacar aprendizajes de ese proceso. Y por ahí es por donde viene el tema del bienestar. En la medida en que yo me doy cuenta que las cosas están cambiando o las circunstancias están cambiando, pero yo estoy creciendo, gracias a eso, mis niveles de ansiedad bajan, mi sensación de ser capaz de manejar la circunstancia crece y con eso yo me siento más equilibrada, yo me siento más en control de la situación, aunque digamos que la idea de control no es algo tan real, porque realmente depende de nuestra vida de muchas cosas, de muchas situaciones, de muchas personas, pero sí es cierto que en la medida en que yo tengo una sensación de que tengo más o menos control, más o menos previsibilidad de lo que está pasando, me siento mejor, porque baja mi nivel de ansiedad y baja mi sensación de que soy capaz de manejar esta situación o de responder positivamente a ella. Eso es una de las cosas. Hablemos del segundo elemento, la parte práctica. ¿Cómo hago yo en concreto? Ok, listo, ya entiendo que tengo que manejar mis emociones, entiendo que necesito conocerme y darme cuenta de qué me está afectando, qué me está haciendo sentir bien, qué me hace sentir triste. Eso lo entiendo. Por ejemplo, vuelvo y digo, cuando somos migrantes, pues sentimos la alegría de poder buscar un espacio nuevo, estar, porque, a ver, quienes migramos lo hacemos por alguna razón, queremos salir de un lugar e ir a otro porque vemos alguna ventaja en eso. ¿Ok? Así, en el fondo no queramos irnos, pero siempre vemos alguna ventaja, si no, no migraríamos. Hay alguna razón por la que tú te vas. Aunque sientas eso, extrañarás otras cosas. Entonces, el identificar en la práctica cómo te sientes, cuáles son las ventajas, también te va a ayudar a disfrutar de ese proceso, fluir con él
y asumir cada una de las situaciones que se van presentando como un descubrimiento, como, ay, no sabía cómo era esto. Y ahí viene también otra de las habilidades importantes que necesitas desarrollar y es tu capacidad de aprender, esa curiosidad que te permite descubrir nuevas circunstancias, nuevas personas, nuevos procesos y que te ayudan también a desarrollar habilidades para moverte en ese nuevo entorno. ¿Para qué? Para que eso te permita de esta manera pues sentirte más fuerte, desarrollar nuevas habilidades. ¿Qué pasa en el terreno realmente de lo práctico? Pues en el terreno de lo práctico yo me tengo que ayudar con las personas que ya han pasado por ese proceso o con un coach o con un terapeuta o con un psicólogo, depende del tipo de cambio que tú estés afrontando. Por ejemplo, la muerte de un familiar. Ese es un proceso, o la enfermedad de un familiar. Ese es un proceso que tú no lo puedes controlar, que tú no puedes decir hasta aquí llego. Y aunque tú sepas que, por ejemplo, tu familiar está enfermo y que puede ser, que existe una posibilidad de que ya no esté en este plano, igual en el momento en que eso sucede, te abruma y te toma por sorpresa, aunque entre comillas tú puedas estarlo esperando, porque quien lo espera es aquí en el cerebro, es la parte racional que comprende. Pero la otra parte que maneja tu emoción, que es donde está el cerebro límbico, ¿sí? Que es donde está todo ese sentimiento, toda esa sensación de apego, se puede sentir abrumada porque en el fondo, eso que dice el adagio popular de la esperanza es lo último que se pierde, pues evidentemente cuando efectivamente ya no está la persona, pues sí hay una sensación de vacío y una sensación de tristeza por lo que se está perdiendo porque el apego es importante en los seres humanos. ¿Qué pasa con eso? Que en la medida en que yo me preparo emocionalmente, me preparo mentalmente, pero también utilizo estrategias en la práctica, se me hace más llevadero ese proceso. Entonces, si estoy cambiando de empleo, por ejemplo, entonces necesitaré entender cómo es la empresa, cómo son las personas. Posiblemente el primer mes estaré como observando, entendiendo cómo funcionan, de qué manera las personas se relacionan aquí, qué tipo de expresiones utilizan, cuáles son las costumbres dentro de esta cultura en esta empresa. Si, por ejemplo, que de hecho eso le pasa mucho a los cuidadores que tienen personas a su cargo, pueden ser familiares, pueden ser también cuidadores profesionales, personas que están dedicadas al tema de la salud y que cuidan personas enfermas, eso también les puede afectar. ¿Por qué? Sobre todo a las personas que cuidan familiares. Porque cuando tenemos un familiar enfermo, regularmente nuestra vida, y somos el cuidador, nuestra vida gira en torno a las necesidades de esa persona. Cuando esa persona ya no está, ¿qué pasa ahora conmigo? ¿En qué voy a ocupar mi tiempo? ¿De qué manera ahora voy a sentir que estoy haciendo algo o por mí o por la familia? O de repente, que esto le pasa también a los jubilados, a las personas que ya terminan su ciclo profesional formal, digamos, y pasan a ese proceso llamado jubilación, de repente como que te encuentras con mucho tiempo libre, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pues desde la práctica, si ya yo sé que me voy a enfrentar a ese proceso, voy a prepararme para eso. Y prepararme no solamente a lo emocional, sino qué actividades en la práctica yo puedo llevar a cabo. Bueno, en el momento en que ya me voy a jubilar, que sé que me jubilo, por ejemplo, el año que viene, entonces desde ahorita yo voy a hacer un curso de algo que me gusta, o me voy a incorporar a un club de algo, o voy a aprender una nueva habilidad. Eso me permite para el momento que llegue la jubilación estar más preparado y poder sortear de mejor manera ese proceso de cambio de habilidad y de ejecución de mis tareas diarias. Ya a lo mejor no me paro todos los días a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana, ahora me puedo parar a las 8, pero ¿qué voy a hacer en el día? ¿Cómo voy a hacer para sentirme útil? ¿De qué manera yo puedo manejar este cambio para sentirme como que estoy todavía disponible, como que todavía soy funcional, como que tengo mucho que aportar? Hay cosas que yo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Pues la manera es preparándome precisamente. La manera es manejando mi proceso para entonces desde allí poder eh, aportar a mi propia vida, a mi propio bienestar, a mi propio sentido de la vida. Esa es una de las razones por las cuales nos afecta muchísimo cuando caemos en la jubilación, porque entonces ahora no nos sentimos productivos, no sabemos qué hacer, ya los niños crecieron, entonces ya no hay, en algunos casos, por ejemplo, la pareja ya no está, porque se separaron, porque falleció, porque está en otra circunstancia, porque puede ser que esté incluso cuidando a un familiar. Entonces, ¿cómo me preparo yo para eso?
¿Qué estoy haciendo yo desde el punto de vista previsivo, digamos? ¿Cómo, sabiendo que ese cambio viene, cómo yo puedo aprovecharlo, ese conocimiento de saber que viene, para sentirme mejor en el momento en el que llegue? Ahí es donde viene el foco del bienestar. Cuando yo pongo manos a la obra y entonces me preparo y me organizo para eso. ¿Cómo me organizo? Ya te digo, buscando actividades en las que puedas incorporarte, acercándote a tus amigos, porque también una de las cosas importantes precisamente en el proceso de jubilación es mantener las relaciones con las personas que son importantes para ti. Ahí es donde está el secreto. Por eso es que hay personas que la jubilación la llevan mejor que otras. Tengo una amiga muy querida que vive en España, que de hecho ha sido escucha de este programa, para quien la jubilación ha resultado un proceso maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando terminó su proceso y se desincorporó de su trabajo formalmente hablando, empezó a hacer cursos, se ha encargado de hacer actividades de danza, incluso se ha formado en procesos de manejo de energía, crecimiento personal. Al final no importa si tú te ocupas de hacer tortas, si te pones a hacer un curso de inglés, si te dedicas, no sé, a hacer globoflexia, no importa lo que tú hagas. Lo importante es que te sientas productivo, que te sientas activo. Y no te hablo en términos económicos solamente, que también. Te hablo es de sentirte productiva porque estás haciendo algo que tú sientes que te suma, que sientes que te gusta, que lo disfrutas. Entonces, una estrategia importante, y aquí va mi segundo tip de la noche, para poder manejar el cambio, es prepararte también desde el punto de vista práctico. Si yo sé que esto va a pasar, ¿cómo lo puedo manejar mejor? Por supuesto, para poder encontrar esa respuesta es importante que te conozcas, que sepas lo que te gusta, a qué tú te puedes enfrentar, con qué te puedes comprometer. Por ejemplo, no sé, una de las cosas que he hablado, y les hablo estos ejemplos porque sé que ustedes los pueden entender en su cotidianidad y con su familia también. Una de las cosas que yo le decía a mi mamá, bueno, pero ¿por qué no haces un curso de inglés, por ejemplo? No está de más, te puede servir, tenemos familia afuera, cuando los vayas a visitar te va a servir para poder utilitariamente ir a la tienda y comprar alguna cosa, si quieres salir o algo, vas a poder por lo menos preguntar dónde está el baño, cómo llegar a un lugar. No es para que seas bilingüe, es para que te puedas defender en el idioma. Y ya no ha querido, porque no le gusta, no le llama la atención el cambio de idioma y el aprender otro idioma no le llama la atención. Pero hay otras cosas que sí, por ejemplo, ya después de ser una mujer adulta, aprendió a hacer pan. Eso le llama la atención. Entonces, lo que quiero decirte con esto es, no importa cuál de las actividades sean, siempre y cuando sean actividades que a ti te sumen, que a ti te llenen, que no sean nada más por ocupar el espacio que yo antes estaba dedicado a mi trabajo, sino que sean actividades que tú sientas que te van a ayudar de alguna manera a sentirte productivo, positivo, que ocupan tu tiempo, pero sobre todo que te suman en voluntad de vivir, en propósito. No importa si decidiste al final dedicarte a corte y costura. Está bien, es fantástico que hagas algo con las manos, mejor aún, porque eso mantiene tu cerebro activo, desde el punto de vista biológico mantiene las conexiones neuronales aquí funcionando súper bien. Lo importante es que te pongas manos a la obra y que no te quedes ahí esperando, ay, voy a ver qué hago, voy a ver qué hago. No, porque en el momento en que te llegue, por ejemplo, tu jubilación, vas a estar atendiendo temas administrativos, pero además vas a estar lidiando con la emoción. Mientras que si tú te preparas con tiempo suficiente, lo puedes asumir mejor, lo puedes disfrutar incluso. Puedes decir, por fin llegó la jubilación porque estoy esperando que me quiero meter en este curso que me llama la atención, o me voy a ir de viaje, o me voy a dedicar ahora, por ejemplo, a ver, no sé, videos de YouTube porque quiero aprender a hacer hallacas, porque quiero aprender, no sé, sobre la cultura de tal país, voy a poder disfrutar más la información de tal cosa. No importa el tema, lo que importa es que sea algo que a ti te sume y que a ti te guste, que tú lo disfrutes, que tú lo puedas hacer. ¿Qué tal si, por ejemplo, te dedicas a compartir tus experiencias aquí a través de las redes sociales? Te cuento una anécdota. A mí me gustan mucho los programas de cocina y mi esposo que me consiente mucho me ayuda siempre a buscar y me pone videos de YouTube, mira, conseguí esto. Y me conseguí una abuelita italiana cuyas nietas son venezolanas, pero se fueron a vivir a Argentina. Y tienen a la nona que tiene, si no recuerdo mal, 85, 89 años, que no sabe mucho manejar redes sociales, pero le encanta cocinar. Pero conoce muchas de las recetas tradicionales por su edad, recetas tradicionales italianas. Entonces, ¿qué está haciendo ella?
ella quería compartir sus recetas, no solamente con su familia, sino con el mundo. Pues las nietas le han puesto un canal de YouTube y la graban y la abuelita explica cómo hacer pizza tradicional, cómo hacer los canelones, cómo preparar pasta desde cero, todo a la manera tradicional. Muy poca tecnología, o sea, que si batidora y esas cosas no, casi todo es manual. Y al final resulta que la nona tiene un montón de fans. Entonces, fíjense cómo incluso haciendo algo que para ella es normal, que es cocinar, con todo y la edad que tiene, al final eso se ha convertido en un espacio de crecimiento para ella. Ahora tiene personas con las que hablan, la gente le pregunta por sus experiencias, por sus nietos, le preguntan sobre la comida, le preguntan los distintos tipos de condimento, cómo se prepara esto, cómo se prepara lo otro. Te aseguro que esa abuelita, esa nona, ahorita tiene una calidad de vida muy superior a si ella estuviera solamente en su entorno cocinando la comida. Y ojo, también es un espacio para que ella comparta con su familia y para que se generen lazos. Todo eso al final nos termina protegiendo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional. ¿Por qué? Porque nos mantenemos activos físicamente, intelectualmente, emocionalmente y porque además nos mantenemos aprendiendo. Para ella ha tenido que ser también un reto ponerse aquí a hablar frente a un teléfono o frente a una computadora y eso implicó para ella un proceso de crecimiento. Entonces, fíjate cómo una cosa que pudiera ser algo que tal vez tú no quisieras compartir o que no sabes cómo hacerlo, fíjate en este ejemplo, hay personas que sí lo pueden hacer. ¿Por qué no lo haces tú? Fíjate cómo ella ha afrontado su proceso de cambio a través de compartir con sus nietas, incorporar una cosa que a lo mejor ella en su juventud o incluso en su adultez no hubiese contemplado. Y mírala dónde está. Entonces, es la oportunidad de disfrutar si te abres a ese proceso de cambio. Por eso te decía que en la práctica lo importante es que tú des la oportunidad de explorar nuevas cosas. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? ¿Esto cómo funciona? Preguntar dentro de tu propio proceso. Ahí es donde viene la magia de la práctica del cambio. Bueno, y seguimos aquí en Gotas de Bienestar Radio. Encantada de seguir conversando con ustedes sobre el tema de hoy, que es el cambio. Y esto es algo que normalmente nosotros no trabajamos, no lo decimos. Pareciera que el cambio, sí, todo el tiempo está allí, pero bueno, hay que convivir con eso. Y en realidad es la oportunidad de crecer, de aprender, de explorar nuevas cosas. Hablamos con mayor frecuencia del tema de salir de la zona de confort. Pero es que no hay manera de salir de la zona de confort si no te expones al cambio. Por eso quería comentarte que también el bienestar te permite afrontar este proceso de cambio de una manera diferente. Y un poco, y tú sabes que siempre tratamos de darte herramientas para eso. Al final, ¿cuál es nuestro objetivo tratando este tema el día de hoy? Que tú te des cuenta que así como dice el famoso meme de Facebook, no eres un árbol, te puedes mover. Cuando te hablo de bienestar y de cambio, quiero invitarte a que evalúes las distintas áreas de tu vida y veas de qué manera te sientes en ellas, cómo te sientes en tus relaciones de pareja, en tus relaciones familiares, con tu trabajo, en la parte profesional, cómo te sientes incluso con tu cuerpo. ¿Te sientes cómoda? ¿Te sientes que estás gordita? ¿Quieres hacer algún cambio? ¿Cómo te sientes? Porque desde esa evaluación entonces tú puedes decidir, oye, yo quiero cambiar esto, quiero mejorar mis relaciones con mi mamá, por ejemplo, quiero tener una relación más estrecha con mis vecinos, quiero incorporarme más a las actividades del colegio de mi hija, quiero, no sé, mejorar la comunicación con mi esposo. ¿Qué es lo que quieres hacer o con tu pareja, o tu novio, tu amigo, tu amiga? No importa la relación, lo que importa es cómo tú identificas que quieres salir de esa zona de confort a través del proceso de cambio. Porque ¿qué es lo que pasa? En la zona de confort, como lo indica su nombre, estamos comoditos. Ay, qué rica esta silla, aquí está todo perfecto, estoy muy cuadradita, ay, me siento bien, ya sé cómo funciona todo aquí, ya sé cómo ir de un lugar a otro, ya yo puedo prever las circunstancias en las cuales voy a estar, ya yo sé cómo resolver cualquier situación que se me presente aquí. Pero resulta que en este lugar no hay proceso de desarrollo ni de crecimiento para mí. ¿Por qué? Porque todo lo que ya existe en este lugar, en este momento de mi vida, ya lo conozco. Y si no fuera por el proceso de cambio, no tendría la oportunidad de aprender, de desarrollar nuevas habilidades, de conocer nuevas cosas, nuevas personas, nuevos procesos. Así que en el momento en que nosotros nos abrimos al cambio
y permitimos que entre a nuestra vida de manera mucho más flexible, de manera mucho más fácil, pues nos sentimos no solamente más cómodos, sino que tenemos la oportunidad de adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, de conocer a otras personas, otras formas de pensar, incluso en la medida en que nosotros buscamos esos espacios de crecimiento, también crecemos como personas, como seres humanos. Nos hacemos mejores padres, mejores hijos, mejores mujeres, mejores hombres. Entonces yo te invito a que tú aproveches el proceso de cambio para tu bienestar y para tu crecimiento. ¿Cómo lo hacemos? Porque esto es muy fácil de explicar, pero ¿cómo lo hago en la realidad, en la parte práctica? Lo primero es darte la oportunidad de experimentar cosas distintas. Por aquí Edwin Carreras nos dice, de los cambios que tiene la vida devienen las experiencias que nos ayudan a crecer como personas. Ciertamente, así es, Edwin. Justamente en esa medida en que nosotros nos permitimos experimentar y conocer, crecemos, aprendemos, desarrollamos esas habilidades. Y en la medida en que nosotros soltamos, y por ahí deben haber ustedes visto, porque en las redes sale muchísimo esto de suelta y confía. Ajá, suelta y confía, ¿cómo? Ya va, espérate un momento, porque resulta que es que no puedo soltar y confiar así sin saber. Para eso es para lo que te sirve tu proceso de planificación, para eso te sirve también tener a la mano la posibilidad de organizarte un poco y para eso también te sirve tu autoconfianza. Recuerdas que al principio del programa te hablaba de las emociones y de reconocer qué estás sintiendo y cómo lo puedo yo atender. Si tengo miedo, ¿qué es lo que me está produciendo miedo? De alguna forma yo puedo buscar de resolver ese miedo. ¿Cómo lo puedo hacer? Conociendo eso que no conozco, acercándome a las personas a pedir ayuda, informándome previamente, por ejemplo. Y si no puedo cambiar esa circunstancia, entonces preparándome mejor para afrontarla. En la medida en que yo siento como adulto que tengo más herramientas, soy más capaz de gestionar y eso inmediatamente me hace sentir más confiada. Esa famosa frase de empoderarnos y de tener más capacidad de maniobra, de aprender a manejar las cosas, tiene que ver con cuántas herramientas tú sientes que cuentas para afrontar una circunstancia. Por ejemplo, si te vas a mudar a Japón y no hablas nada de japonés, si no entiendes la cultura asiática, por supuesto te vas a sentir inseguro, indeciso, no vas a saber qué hacer. Pero si tú sabes que vas para allá por un proyecto o que vas a hablar con una persona de Asia, pues entonces vamos a buscar la manera de prepararnos mejor. Entonces déjame hablar con alguien que haya estado en ese país o déjame buscar información de algunos videos sobre cómo es la cultura, qué tipo de expresiones puedo utilizar o de qué manera comportarme con esta persona, por ejemplo. ¿Sí? Prepararte te va a ayudar a sentirte mucho más segura, mucho más seguro en el momento en que afrontes ese proceso de cambio. Por aquí nos saluda Silene Ramírez. Silene, muy buenas noches. Un gran saludo para ti hasta Chile y gracias por acompañarnos aquí en Gotas de Bienestar Radio. ¿Qué es importante? Que en la medida en que tú te preparas para ese cambio, no solamente te sientes más fuerte, más capaz de afrontarlo, sino que además empieza un proceso de autodescubrimiento, de darme cuenta, ay, pero yo pensé que esto iba a ser más difícil y mira, sí pude. Ay, pero mira, yo no sabía que fulano tiene esta información. Oye, qué interesante. O mira, ¿sabes qué? Esto no sabía que existía, lo descubrí. Y ahora que lo sé, soy capaz de utilizar esa información, esas herramientas para poder afrontar mejor esa circunstancia que estoy enfrentando. ¿Ves? No es que sea tan difícil, es que si tú controlas la emoción, y pones en práctica el proceso de cambio, te es mucho más fácil incorporar habilidades y sentirte más en bienestar, aun cuando sientas que hay unos cambios que te pueden afectar más que otros. Porque, por supuesto, no es lo mismo que, por ejemplo, no sé, no es lo mismo que, no sé, tu hijo se va a ir de vacaciones con el abuelo 15 días. Ese es un cambio, lo vas a extrañar, pero es un cambio que tú sabes cuándo empieza y cuándo termina y que tiene unas características y unas circunstancias, está bajo tu control. Incluso si tú decides que el niño regrese antes o la nena regrese antes, lo puedes hacer. Eso es distinto, es un cambio controlado, que hay un cambio más de rutinas, por ejemplo, me voy a mudar de un lugar a otro. Entonces eso implica nuevas conexiones de transporte o aprenderte nuevas rutas si tienes carro,
Va a implicar también que te adecues al nuevo espacio, porque no solamente estamos hablando del cambio de rutinas en sí, sino de la manera como tienes tu vida, de la forma en la que has guardado las cosas, por ejemplo, en tu cocina. Todo eso te va a afectar. Ah, que es que me quiero mudar y estoy contenta porque es una casa nueva que acabo de comprar y entonces estoy feliz. Sí, eso quiere decir que tu emoción primaria en ese cambio es positiva, es de alegría y por lo tanto tienes mayor disposición a flexibilizarte y a comprender que vas a tomar un tiempo a adaptarte a ese nuevo espacio, a esa nueva rutina. Perfecto. Pero mira qué diferencia si tal vez no te mudas porque quieres, sino porque, por ejemplo, se te acabó el contrato y te vas a un lugar que no conoces y que lo estás escogiendo porque, bueno, tiene unas ciertas condiciones, pero no necesariamente es el lugar que tú hubieses preferido. Es el cambio igual, pero desde el punto de vista emocional te afecta diferente. Porque no es lo mismo cuando tú haces algo por voluntad propia a cuando una situación te impone ese proceso de cambio. ¿Cuál es la llave mágica? Que no es tan mágica, tiene que ver con tu capacidad de negociación contigo mismo, que te permite manejar ese proceso, tu capacidad de adaptar, tu capacidad de tolerar la ambigüedad, tu capacidad de aprender. Y siendo esto, quiero pasar al último aspecto del cambio que quiero conversar contigo hoy, que es el proceso de aprendizaje inmerso en el proceso de cambio. Si yo me cierro y no quiero salir de donde estaba, o no quiero que la situación cambie, y emocionalmente me quedo ahí en esa negación de no quiero, me toca, qué fastidio, no lo quiero hacer, pero me va a tocar, qué pereza, qué desagrado. Si yo me quedo en ese estado emocional, no puedo avanzar ni a la parte práctica ni al bienestar y por supuesto mucho menos puedo llegar al proceso de aprendizaje. Entonces, y volvemos al tema de las decisiones, tienes que escoger o tú tienes apertura y aunque no necesariamente quieras ese cambio, tratas de sacar algo positivo de él y de adaptarte, o sigues teniendo resistencia, con lo cual va a ser más difícil para ti adaptarte. Sobre todo cambios que se te imponen, que tienes que aceptar un cambio de jefe, un cambio de ciudad, de repente, por ejemplo, que tengas que cambiar a tu hijo de colegio por la razón que sea. Aquí no estamos hablando de qué tan grande o qué tan pequeño es el cambio, estamos hablando de cómo tú lo vas a afrontar. En la medida en que tú tienes esa apertura, primero, adquieres nuevas habilidades. No solamente te estoy hablando de, por ejemplo, rutas para ir de un lugar a otro, te estoy hablando de tu capacidad para incorporarte con nuevos equipos de trabajo, conocer personas, establecer nuevamente relaciones, adquirir nuevas normas para comportarte y relacionarte con este grupo de personas que estás conociendo. Todo eso fortalece tu capacidad para socializar, para interrelacionarte con las personas, para establecer nuevos acuerdos de trabajo. Y cada persona que conoces también te va a dejar algo, te va a aportar algo. Si tú lo ves así, entonces estás ampliando tu habilidad, tu capacidad de aprender, de crecer, de evolucionar. Si tú lo ves así, no solamente adquieres mayor capacidad de aprendizaje, sino que desarrollas algo que se llama tolerancia a la ambigüedad. ¿Y esto qué es? Es cuando yo no conozco exactamente la circunstancia, no sé exactamente con qué me voy a enfrentar y hay una ambigüedad, eh, no hay claridad sobre la situación y cómo la voy a enfrentar exactamente, sino que hay posibles escenarios. Ay, puede que pase esto, puede que pase esto, puede que pase esto otro, pero de las tres opciones que tengo no sé exactamente cuál va a ser, porque el evento está sucediendo en el camino. Por ejemplo, para que lo entiendan más claramente, mi jefe pidió un cambio, se mudó de ciudad y viene una persona que yo no conozco, que no sé cómo será su método de trabajo, no sé si me voy a llevar bien con él o con ella, no sé qué nuevas normas me va a pedir cumplir, no sé cuál es su método de trabajo, no sé cuál es su estilo, no sé nada. Y entonces poco a poco me va llegando la información. Ah, como que puede ser que venga fulanito de tal. Y entonces ahí empiezo, ah, pero fulanito de tal, lo conozco, no lo conozco, qué sé de él, qué sé de ella. Ah, bueno, tiene tal profesión. Viene de ser exitoso en tal área. O no, mira, tuvo un problema con fulano. Todo eso hace que yo sienta ambigüedad sobre la situación que voy a enfrentar, que es trabajar con esta persona en ese día a día. Tener esa tolerancia me va a permitir mantenerme calmada y dar un espacio para conocer a la otra persona y con apertura construir una relación.
que no sé si va a ser positiva o negativa. Por eso hablamos de ambigüedad, porque no sabemos exactamente qué va a pasar. ¿Qué sucede con la tolerancia a la ambigüedad? Que en la medida en que yo puedo esperar a que la situación se dé, a que vaya madurando el proceso, me siento más tranquila. Pero cuando no soy capaz de hacer eso, ¿sabes qué pasa? Te ataca una señorita que se llama ansiedad. De la mano viene otra personita que se llama estrés. ¿Ok? Y eso lo que hace es alborotarte los miedos, hacerte sentir poco capaz para poder manejar la situación. Entonces, eso te puede pasar con cualquier proceso de cambio. En la medida en que tú tienes más capacidad de tranquilizarte, de esperar un poco, de dejar que el proceso madure, que el proceso se vaya dando, tú tienes también mayor capacidad de manejar tus emociones, de sacar un proceso de aprendizaje de allí, de sentirte en bienestar a pesar de esa ambigüedad, de que las cosas no estén 100% claras. Por supuesto, cuando hablamos de tolerancia a la ambigüedad, no es que te vas a quedar 3 meses o 6 meses sin saber, tú vas construyendo el proceso y el proceso se va dando. En esa medida, tú eres capaz de manejar esa circunstancia y de sentir que sí lo puedes hacer. ¿Y sabes qué pasa ahí? Viene la autoconfianza, viene el empoderamiento, viene la capacidad de negociación con el otro, porque sabes que tú puedes aportar algo a esa otra persona y tienes la apertura para recibir lo que la otra persona te puede aportar. Cuando mezclas esas dos cosas, dices, está bien, puede que sea una persona de repente con un carácter diferente al mío, pero ¿y qué pasa si nos llevamos bien? ¿Qué pasa si de repente me encuentro con alguien con quien me llevo mejor que con mi anterior jefe? ¿O qué pasa si de esa persona nueva aprendo algo que no conocía? Ahí estás manejando tus emociones y estás protegiéndote para que la ansiedad y el estrés no te afecten tanto. No es que no vas a sentir nada, sí, obviamente, es normal que sientas ansiedad, pero no una ansiedad que te impida dormir, no una ansiedad que te dé dolor de estómago, no una ansiedad que te dé dolor de cabeza, ¿sí? Nada de eso. Estamos hablando de una ansiedad natural y de un cierto grado de temor natural porque es una situación nueva, pero no al punto de impedirte hacer tu día a día normal, no al punto de afectarte en tus relaciones con otras personas, no al punto de limitar tu capacidad de descanso, por ejemplo, o de desconexión del trabajo. Ese es el secreto. Ahí hablamos de tolerancia a la ambigüedad, pero hablemos también de resiliencia. ¿Qué pasa si las cosas no se dan de la mejor manera que yo tenía prevista? ¿Qué pasa si la circunstancia cambia y lo que yo me imaginé que iba a pasar o lo que yo creí cuando empecé este proceso de cambio no se da? Por ejemplo, me voy a cambiar de la sucursal, no sé, de la ciudad tal a la ciudad B, de la ciudad A a la ciudad B, me voy a cambiar, porque en aquella ciudad tengo más amigos o está mi familia, me siento mejor. Y resulta que cuando te vas para allá, en esa ciudad B, no te gusta el ambiente de trabajo o te queda demasiado lejos el lugar donde vives del lugar donde trabajas y te está afectando porque te sientes más cansado, porque llegas más tarde y no puedes ver a tus hijos y eso está afectando tu vida familiar. Ahí entonces aparece otro proceso de aprendizaje asociado al cambio que es la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de recomponerme, de rearmarme frente a las circunstancias retadoras. Déjame decírtelo de una manera más sencilla. Es cómo yo me reacomodo con mis habilidades, conocimientos, experiencias, vivencias, emociones, mis miedos, mis luces, mis sombras, todita, todita yo, cómo me reacomodo para afrontar esta circunstancia que salió diferente a lo que yo tenía pensado, que salió diferente a lo que yo planifiqué, que me está haciendo sentir cosas o emociones o sentimientos o me está trayendo pensamientos que yo no había previsto. Es que yo estaba organizando mi jubilación y yo hice lo que tú dijiste, me metí en el curso, estoy estudiando, no sé qué, pero sabes que ya eso no me gusta tanto. O sea, ahora que me metí a hacer el curso de panadería, no, esto no es lo mío, no, no me gustó. ¿Qué hago ahora? Cuando tú utilizas la resiliencia dices, ok, déjame ver qué más puedo hacer, qué otra cosa me invento, déjame buscar ayuda, déjame recomponerme de alguna forma. Y ese de alguna forma implica aprender algo nuevo, trabajar mi flexibilidad, dar espacio para explorar otras cosas, incluso tiene que ver también con el hecho de perdonarme, aunque pareciera que para algunas personas esto puede sonar un poco fuerte, pero perdonarme por haberme equivocado al tomar esta decisión o promover este cambio. ¿Qué implica eso?
que me doy cuenta que como ser humano me pude haber equivocado y puede que algo se me escapó y no lo vi. Y justo eso, porque pensé mucho en mi decisión, pensé mucho en el cambio, lo que iba a hacer, pero justo ese pedacito que no vi me cambió todos los planes o me hizo sentir tan afectada o con pocas ganas de seguir en ese proceso de cambio que ahora no sé qué hacer. Perdonarte por eso también. Por eso es que es importantísimo y por eso te insisto, y tú sabes que casi todos los programas te hablo del manejo de las emociones, porque sabes qué pasa. Cuando hablamos de bienestar, sí es importante la técnica, sí es importante que hagas los ejercicios, sí es importante que hables con un coach o con un terapeuta, con un psicólogo. Eso es importante, pero lo más importante en términos de bienestar es cómo te estás sintiendo contigo, con tu vida. Y desde ese sentir, ¿qué estás haciendo? Si te sientes triste, estás haciendo algo para aprovechar esa tristeza, sacar algún aprendizaje o para cambiar ese estado de ánimo. Si estás muy contento, si estás muy feliz, lo estás disfrutando o estás pendiente de lo que pudo haber sido, no fue, o de lo que te falta para completar esa felicidad total. ¿Cómo lo estás manejando? Por eso es que es tan importante que tengas estos espacios de reflexión sobre quién eres, qué quieres, lo que te gusta, cómo te está afectando lo que está pasando en tu vida. ¿Ves? Es muy importante que lo hagas porque en esa medida te vas a sentir bien. Y al final, lo que cuenta y lo que hace que tu vida y la mía sean distintas no es lo que hacemos, no es la profesión que estudiamos, no es el lugar donde vivimos, es cómo nos sentimos con nuestra propia vida. Por ejemplo, por aquí está mi compañera de la radio, Silene Ramírez, que es economista. Yo no es que odie los números, pero no me gustan. A mí me gusta más la interacción con las personas, lo mismo lo psicológico, el análisis. Yo creo que si hubiese estudiado economía no sería tan feliz como lo soy con lo que estudié, que es educación, y con lo que hago, que es trabajar en psicología positiva. Y no es porque la economía sea mala, es porque no es lo que a mí me hace sentir bien. Y seguramente a Silene le pasa lo mismo, seguramente Silene dirá, si yo hubiese estudiado educación, a lo mejor no me hubiese sentido tan bien, porque no hubiese tenido la historia de vida que tengo. ¿Sí? Entonces, a esto en psicología positiva se le llama bienestar propio percibido. Si yo me siento bien conmigo. Mira lo que dice Silene. Ajaja, los números forman parte de nuestra vida. Hay que sacar cuentas hasta para pagar el pan. Claro que sí, Silene, tienes toda la razón. Y fija, si yo no tuviera esa apertura, cada vez que fuera a comprar pan sería terrible. Porque entonces, y si me dan bien el vuelto o las vueltas o lo que sobra, no sé cómo le dicen en tu país, sería un momento de Dios mío, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, es como tú afrontas lo que va pasando, qué decisiones tomas y de qué manera tienes o no tienes apertura frente a lo que va sucediendo y a lo que se va presentando en el camino. Por eso hablamos de aprendizaje y del último elemento que quiero tocar contigo, que es la flexibilidad. Ciertamente, a medida que el proceso de cambio se va dando, que ya sabemos que está presente todo el tiempo, yo puedo ir aprendiendo cosas. Por ejemplo, no sabía que era capaz de leer mapas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy la más perdida en la vida. Yo voy a un lugar por esta acera, o por esta cuadra, o por esta esquina, o por esta calzada, y puedo llegar. Pero si me cruzo a la del frente, como ya se ve todo diferente, me perdí. Si yo voy a la derecha, a la derecha, a la derecha, yo cuento, son 3 veces a la derecha. Si vengo por el otro lado, que sería una sola vuelta a la izquierda, me perdí. Pero resulta que desde que me mudé a Colombia y empecé a utilizar Google Maps, aprendí a leer más mapas. Fíjate, esa es una habilidad que yo no sabía que tenía. Todavía me cuesta ubicarme, sí, pero ya no tanto. Es decir, que he desarrollado un proceso de aprendizaje y he adquirido una habilidad de ubicarme un poco más en el espacio. Se llama inteligencia espacial. No la tengo tal vez tan desarrollada como un arquitecto, como un ingeniero, pero la tengo mejor que antes. Entonces, fíjate cómo este proceso también te va generando a ti nuevos espacios de crecimiento. Y te hablaba de la flexibilidad porque cuando hacemos este proceso de cambiar algo, una pequeña rutina o una gran rutina, es posible que las cosas no salgan como las tenías previstas. Entonces, ¿qué es necesario para poder tolerar estas cosas que de repente no están dentro del plan? La flexibilidad. Tu capacidad de incorporar nuevos elementos a ese plan o a esas herramientas o a esa estrategia que tú habías pensado para manejar ese proceso de cambio. ¿Y de qué manera incorporo yo más flexibilidad en mi vida? Haciendo pequeños cambios inesperados.
para aprender y para sentirme más cómoda con ellos. Por ejemplo, si manejo todos los días de mi trabajo a mi casa o de mi casa al trabajo, me voy a ir por una ruta diferente, a ver cómo me va, a ver qué sucede, a ver cómo reacciono a esta otra ruta distinta. Eso me va permitiendo romper un poco algunos esquemas y también me permite desarrollar mi capacidad de adaptarme más rápido a situaciones distintas. Y tú dirás, pero este es un pequeño cambio, sí, pero si haces pequeños cambios todos los días en cosas sencillas, empiezas a sentirte más cómodo, más cómoda con las cosas que se salen del plan. Es una manera de ir entrenando tu habilidad de flexibilizar. Incluso cuando hablas con alguien que de repente no conoces, que te puede decir algo distinto a lo que siempre escuchas. ¿De qué otra manera puedes desarrollar flexibilidad? Escuchando videos, podcasts de informaciones nuevas o que incluso son distintas a las tuyas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago, y las hago con mi esposo, algunas de ellas, es escuchar podcasts o videos de tendencias políticas o religiosas distintas a las nuestras, para conocer otro punto de vista. Por ejemplo, existen muchísimas maneras de entender a Dios, al universo, independientemente de la religión que tengas, en la medida en que tú escuchas esos distintos puntos de vista, te puedes dar cuenta que hay cosas que son afines a ti y algunos elementos que no lo son. Eso también te permite ser más flexible para entender el punto de vista del otro. Entonces, fíjate cómo del proceso de cambio, con esto te voy resumiendo porque ya estamos a punto de terminar el programa, necesitas cuidar 4 grandes elementos en términos generales. Primero, siempre, 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 la emoción. ¿Cómo me siento? ¿Me estoy sintiendo abrumado? ¿Me estoy sintiendo capaz de afrontar esto? ¿Estoy contenta? ¿Tengo expectativa o tengo miedo? ¿Cómo me siento frente a esto que está pasando? Bien sea que lo planifiqué o que me sucedió, un cambio no previsto. 1, 2, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿De qué manera yo puedo ir afrontando en lo cotidiano, en lo real, en lo concreto, esto que me está pasando? ¿Cómo hago para adaptarme mejor? ¿Cómo hago para resolver las pequeñas dificultades o para aprovechar las pequeñas posibilidades que me está ofreciendo este proceso que estoy viviendo? Me voy a la práctica. 3, ¿cómo manejo el bienestar? ¿De qué manera yo procuro mantenerme en mi centro y aprender algo de esto que estoy viviendo? Ya te digo, lo hayas planificado o te haya sucedido. ¿Qué puedo aprender nuevo? ¿De qué manera yo puedo manejar esta circunstancia para sentirme bien y para aprovecharla al máximo? Y por último, ¿cuáles son las habilidades, los aprendizajes, la evolución, el crecimiento que yo puedo tener como persona, como mamá, como hija, como vecina, como ser humano de esto que estoy viviendo? Porque además no solamente es la circunstancia en sí que está cambiando, sino cómo me nutre eso como ser humano. Cuando lo hago desde allí, el proceso de cambio se convierte en la aventura de explorar y de reconocer lo que puedo llegar a ser y el camino que puedo transitar. ¿Ves? No todo cambio es bueno, no todo cambio es malo, pero yo puedo, desde mi actitud, desde mi reconocimiento por mí misma, desde mi capacidad de flexibilizarme, convertirlo en algo positivo y aprovecharlo al máximo. Esa es la invitación que te quiero hacer, a que permitas que el cambio entre en tu vida y que aproveches estas posibilidades para crecer, para desarrollarte, para avanzar. Es tu decisión. Cerramos con el tema de las decisiones. Tienes 2 caminos. Puedes sufrir el cambio o puedes disfrutar el cambio. ¿Qué escoges? Te invito a que lo pienses. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Muchísimas gracias por tu sintonía, por tu espacio, por darte este regalo para crecer. Mercedes, bienvenida, qué rico verte por aquí. Mercedes Milagro Cepeda nos dice, todo siempre va a depender de tu manera de ver los cambios y sobre todo desde el aprendizaje y desde la visión positiva para aprovechar. Así es, Mercedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya ustedes saben que detrás de cámaras está Johanna Cárcamo en la dirección general de la estación y en la producción general de este espacio, Roy Manávila. Soy Jennifer Espinosa, te agradezco por darte este espacio de crecimiento y de bienestar. Te invito para que nos veas el jueves a las 7 de la noche Colombia, a las 8 de la noche hora Venezuela, porque vamos a tener un programa delicioso. Vamos a estar hablando con Alicia Marcano, que es la persona que lleva adelante el proyecto de canal de YouTube Well Healing Store, que es el espacio donde vas a encontrar mucha posibilidad de crecimiento y desarrollo. Te voy a contar todo sobre ella el jueves a las 7 de la noche Colombia, a las 8 de la noche hora Venezuela. Te invito. Le damos las gracias a nuestros amigos de Quantum Académico
que están trabajando con su nueva licenciatura en liderazgo y coaching transformacional. Recuerda que las inscripciones están abiertas y ya tienen el 50% de descuento para que lo aproveches y hagas del coaching tu profesión. Nos vemos el jueves a las 7 de la noche, hora Colombia, a las 8 de la noche, hora Venezuela, por aquí, por Radio Libre Online, la radio que te acompaña a crecer. Acuérdate que si quieres estar en el programa, quieres conversar conmigo, quieres que te dé algún proceso de acompañamiento, de asesoramiento, por favor escríbeme @jenniferespinosa.coach en Facebook y en Instagram. Si quieres ver cualquiera de las repeticiones de Gotas de Bienestar, vete a mi canal de YouTube, Jennifer Espinosa Coach. Ahí están todos para ti. Y además tenemos procesos de liderazgo y de empleabilidad. Nos vemos el jueves. Buenas noches, cuídense mucho, disfruten de la vida, porque al final eso es el cambio, estar vivo. Muy buenas noches.